Y esperen que hay gente en la sala de espera. Ahí está. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Entonces, vamos a arrancar con este, que tal, después es algo que va a aparecer bastante, creo que es en el práctico siguiente, que es de inclusión-exclusión. Entonces, vamos a ir viendo un poco cómo funciona esto. Entonces, en la parte A nos dicen que queremos encontrar la cantidad de soluciones naturales, o sea que a partir de 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, de esta ecuación. Profe, perdón que interrumpa. ¿Hay algún lugar donde estén las soluciones de todos los prácticos? No, la solución no la subimos. ¿No? Ah, Tendrían que está, estar, gracias. estaría bueno porque así uno compara, porque a veces se Claro, tiene, tal no sé cual. si está bien o está mal. Aparte que no, o sea, Claro, así seguro como no. tipo el resultado nomás. Claro, el resultado. Sí, sí. Sí, porque poner, yo estuve haciendo ejercicio y no tenía si están bien o mal, y capaz que estoy haciendo algo mal, hago 10 ejercicios con todo mal, tipo al pedo. Mm, Siempre es un tema lo de las soluciones, pero no sé. Igual viste que están los en el foro, ahí tipo nos pueden preguntar. O igual en la clase, si algún ejercicio tipo quieren asegurarse de lo que da, lo miramos. Lo que hacen otros profesores es darle como, yo qué sé, una semana al práctico, después suben algunas respuestas. Y así es una manera de que ellos lo hagan y que confirmen después sus respuestas. Claro, que en principio la idea es como que no subir soluciones, pero le puedo preguntar al responsable. De repente, como la resolución numérica al final da tanto. Claro, si está la solución estaría buenísimo, yo creo, porque es una herramienta que a todos nos va a servir. Como para cotejar en realidad, porque no adelanta nada. Si no hace los ejercicios no te adelanta nada. Claro, yo les pregunto y vemos. Sí, si tienen dudas de ejercicios, al final las vemos. Tipo, dejo de grabar así, como un poco más tranqui, y miramos al final. Sí. Bien, entonces vamos a arrancar con esto. Entonces, queremos la cantidad de soluciones de esta ecuación, o sea, de cantidad de soluciones. De x1 más x2 más x3 igual a 4. Entonces, ¿cómo podríamos pensar esto? Por ejemplo, una solución de esto, ¿qué es? Hizo Yo un tengo que 1, pensarlo como 2, lo de los 12. bizcochos. Ah, sí, tal cual. Exacto, lo pueden empezar con los bizcochos, que tienen 7 personas y quieren repartir 4 bizcochos. Porque esto es como que tienen 4 unidades que las tienen que repartir entre estos de acá. Por ejemplo, una solución sería, yo qué sé, 1 más 2 más 0 más 1. Y el resto todo 0. Que sería como que a la primera persona le dan un bizcocho, a la segunda le dan 2, a la cuarta le dan 1, y después al resto no le dan ningún bizcocho. Entonces como que tenemos estas 4 unidades, estos 4 bizcochos, para repartir entre 7 personas. Entonces lo que tienen que hacer es entre estas 7 elegir 4 y pueden repetir. ¿Sí? Entonces, la cantidad de soluciones es la forma de elegir 4 entre x1, x2, x3, etc. Elegir 4 entre x1, x2, etc. hasta x7. ¿Y nos importa el orden?
No, no No. puedo decir tal, elijo No, esta y después esta y después esta, es lo mismo que elegir primero esta y después esta. Entonces, de elegir 4 entre x1 hasta x7, sin importar el orden, y además podemos repetir, porque de hecho una de las variables puede valer 4 y el resto todo a 0. Sin importar el orden y pudiendo repetir. Entonces, ¿esto qué es? Que ya me lo estuvieron diciendo. Combinaciones con repetición. Tal cual. Profe, Como no me ¿qué importa el ejercicio era, orden, perdón? ¿cómo? ¿Qué ejercicio era, perdón? El 7 me parece. El 7. Sí. 7A. Gracias. Entonces, como no nos importa el orden, es combinaciones, y como podemos repetir, combinaciones con repetición. Entonces, ¿de cuánto en Sí, cuánto? ¿De 4 en 7? Ahí está, tenemos revés. 4 para repartir, y vamos a elegir entre 7. Entonces, combinaciones de 4 en 7. Combinaciones con repetición de 4 en 7. Sería de 7 en 4. Se dice que está abajo primero, combinaciones de 4 en 7. Ah, no. Sí, yo tenía tremendo mareo. Bueno, sigo teniendo. Trato de ser un poco más ordenada, pero sí, el que decís primero es el que está abajo. Lo mismo para todos, o sea, Sí, combinaciones de 50. Yo estaba acostumbrado a decir de 7 en 4 al revés, o sea, 7 arriba y 4 abajo. sí, yo también, como que por pila tiempo me confundí, siempre les decía al revés, pero que la forma correcta es decir el que está abajo primero. Ya está. O sea, los elementos que tenés que repartir abajo a las personas que le vas a repartir. Sí, ahí está. Abajo pones la cantidad de bizcochos que vas a repartir y arriba la cantidad de personas a las que les vas a repartir. en el sentido que sea de 4 en 7, ¿no? Tipo de Sí, 4 elementos en 7 sí, personas, no sé cómo se diría. Pero... eso. ¿Sí? ¿Tú vas hasta acá? No, todo bien. Todo bien. Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de tener un igual, tenemos un menor estricto. Entonces ahora queremos la cantidad de soluciones naturales, importante, de x1 más x2 más x3. Y ahora es menor estricto que 4. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Y podemos sumar, ¿no? Combinación con repetición de 7 en 3 más combinación con repetición de 7 en 2. Ahí está, porque ¿qué pasa? Cuando decimos que es menor estricto que 4, ¿qué posibilidades tenemos? Que sea ¿No tiene 0, que 1, dar 2 3 o sí o 3. sí? Al ser naturales. Ah, claro, va a dar cualquiera. Claro, como estás sumando naturales, el resultado siempre va a ser un natural. Y si tenés un natural que es menor estricto que 4, puede ser o 3, o 2, o 1, o 0. Nada más. Entonces podemos separar en esos 3 casos, que van a ser 3 casos disjuntos. Va a ser la En ecuación ese igualada. caso, perdón. No, no, dale. No, que iba a decir que en ese caso tendríamos que hacer de 3 en, sí, de 3 en 7 más 2 en 7 y de 1 en 7, no. Sí, y te falta el Ah, caso que es igualado a 0. bueno, 0 también, es verdad que se toma como natural. Sí, pero Bien, sí, tal cual. Entonces vamos a separar en esos casos disjuntos, que sea igual a 3, igual a 2, igual a 1, igual a 0, contamos cada uno por separado, y después como son casos disjuntos, sumamos todo. Entonces el caso 1 sería con ¿Habría igual a otra forma, 3. puede ser? ¿De otra forma? Sí. O sea, agregando un X8 y cambiando un igual.
y la Un diferencia iría en ese. X8. Sí, por lo menos en uno de los teóricos creo que era, Mm, lo habíamos visto así. Sí, pues como agarrar un X8 que ese X8 puede variar entre. Claro, depende de lo que agarren los otros. Igual. Ah, claro, lo igualas a 4 y después te queda como ese X8. Ahí está. Si el X8 puede valer 4, el resto va a ser 0. Si el X8 vale 3, el resto va a ser 1 y así. Sí, Sí. está bien. Está bueno, está bueno. Y ahí puedes trabajar con un igual. Sí. Pero entonces, con igual a 3, ¿cuántas tenemos? Ya me lo dijeron. Y 1, ¿no? Claro, sería como esta de acá, solo que en vez de igualado a 4, igualado a 3. Entonces sería como tenés 3 bizcochos para repartir entre 7 personas. O sea, lo mismo, combinaciones 7 en 3 quedaría. Sí. Entonces acá hay combinaciones con repetición de 3 en 7 soluciones. Eso es combinación de 9 en 3, ¿no? Sí, exacto. Después, el caso 2 sería con igual a 2. ¿Y ahí cuántas tenemos? Sería de De 7 8. en 2. Ahí está, Ah, combinaciones no, con repetición de 3, de 2 en 7 o 2 en combinaciones 7. sí, de 2 en 8. Sí, el 0 siempre es natural. De 2 en 7. Y después el caso 3 sería igual a 1. ¿Y acá cuántas tenemos? De 1 en 7. De 1 en 7. ¿Y esto cuánto va a ser? 7, 7. ¿no? 7, porque sería como escoger cuál de estas va a valer 1 y el resto tienen que valer todas 0. Entonces acá hay Ahí va. solo 1. Ahí digo 7. Porque para que esto de acá quede igual a 1, una de estas 7 tiene que valer 1 y el resto van a valer 0. Entonces ahí es la cantidad de formas que tenés para elegir cuál es la variable que vale 1. Que como tenés 7, va a haber 7 Que vale formas. 4, ¿no, profe? Ok. Ah, no, que vale 1 porque, claro, es igual a 1, perdón. Ah, este es igual a 1, sí. Sí, si lo resuelves te queda igual porque te van a quedar las combinaciones de 1 en 7, de hecho. Y el caso 4 sería con igual a 0. ¿Y acá cuántas soluciones hay? Una. Una sola. sola. Una Está, sola acá. todas las Hola. variables tienen que valer 0. Una solución. Entonces ahora, por la regla de la suma, como todos estos son casos disjuntos, los sumamos todo, ya está. Profe, 0 factorial es 1, ¿no? Sí, por definición. Por la regla de la suma, la cantidad de soluciones. Con menor que 4 es combinaciones con repetición de 3 en 7, más combinaciones con repetición de 2 en 7, más combinaciones con repetición de 1 en 7, más 1. Este de hecho es 7, podemos poner un 7. Digamos.
¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Yo sí. Sí, terminamos el C. A ver si el número que está acá es más grande, tipo, yo qué sé, 1000. Claro, y puedes hacer eso como que de agregar una variable más, que sería como agregar un x8, y ahí lo igualás a 1000. Entonces, ¿qué pasa? Si el x8 vale 1000, el resto van a tener que valer 0. Después, si el x8 vale 1, el resto van a valer 999. Ahí está. Y así. ¿Cómo sería eso, profe? Pero No me quedó es lo claro que mismo, agregas una ¿no? variable. Sí, sería como que en vez de pensarlo así, lo pensás así, como x1 más x2 más x3 más x4 más x5, no, 2, 6, 6, y 7, y agregás este, x8, y ahí le pones igual a 4. Y después lo pensás de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa si el x8 este que agregaste, si este vale exactamente 4, cuánto va a valer el resto? La suma de los otros. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Tengo una duda sobre lo que escribiste. Ahí dice cantidad de soluciones con... ¿Eso es una C o es el es un signo menor de estricto. menor? Sí, quedó ahí medio ¿Cómo? así, menor estricto. Muchas gracias. Entonces, si esta x8 que agregamos vale exactamente 4, ¿qué pasa con el resto? ¿Esto de acá cuánto va a valer? Valen 0, ¿no? Valen 0. O sea que estaríamos en este caso. En cambio, si este vale 3, ¿qué pasa con este? Digo, ¿qué pasa con la suma de todos estos? Tiene que valer 1. Vale 1. Tiene que valer 1. Entonces, estaríamos en este caso. Y después, si el x8 vale 2, la suma de los otros, ¿cuánto tiene que ser? 2. 2. Entonces estaríamos en este caso. De esta forma igual haces la misma cantidad de cuentas, ¿no? Tipo, no... Claro, el único tema es que vos tenés que pedirle que el x8 no sea 0. Porque si el x8 es 0, entonces la suma de los otros, ¿cuánto va a ser? 4. 4. Y vos querés que la suma de estos sea menor estricta que 4. Entonces tenés que pedirle que esta variable que agregás tenga que ser por lo menos 1. Entonces la cantidad de soluciones de la otra ecuación con el menor estricto que 4 es lo mismo que la cantidad de soluciones de esta, pidiéndole entonces además que el x8 sea mayor o igual que 1. es más bien como que se resta el x8, más que se suma. Porque si lo sumaríamos, o sea, nos daría 4 o mayor que 4. No, No, hasta porque 4. todo lo otro es menor que 4. Entonces vos le sumás 8 para llegar a 4. Ahí está. Vos al principio tenías 7 variables, querías que la suma te dé 4. Si le agregás esta otra variable, estos van a tener que ser más chicos. La suma de estos va a ser más chica, siempre y cuando este sea por lo menos 1. Porque si este vale 1, digamos, si este es mayor o igual que 1, la suma de estos va a tener que ser menor o igual que 3, que es justo lo que vos querés. Profe, ¿tiene Entonces, como, sentido decir combinaciones con repetición de tipo de un elemento en n grupos, ponele? y claro, no vas a repetir nada, digamos. Entonces, es medio, al final se vuelven las combinaciones normales más. O sea, si lo escribís así no está mal,
pero en realidad esto ya es combinación nomás, de 1 en 7. Porque como agarras solamente uno, no vas a repetir nada, simplemente estás eligiendo uno. Entonces, digamos, tiene sentido, o sea, no va a ser una combinación con repetición, porque estás eligiendo solo uno, entonces no tenés dónde repetir. Pero, digamos, no está mal escribirlo así. Está, gracias. Ahí está, cuando agregas esta variable, el menor estricto lo cambias por un igual, porque es como que esta variable te agarra lo que te falta. Entonces, cuando estos valen 0, este va a valer 4, cuando estos valen 1, este va a valer 3, y así. Digo, cuando la suma de todos estos. Entonces, este x8 es como lo que te agrega lo que te falta. Que sería como en estos casos tener una cosa extra que vale 4, acá tener una cosa extra que vale 3, y así. ¿Sí? Pero que les queda claro por qué tiene que ser el x8 mayor o igual que 1. ¿No? Porque Perdí si un toque en esa, ¿por qué era? porque si ahí consideramos el caso x8 igual a 0, si este vale 0, ¿esto cuánto tiene que valer? Tiene que valer 1. Claro, vos en total querés que toda esta suma te dé 4. Entonces, si este término vale 8, la suma de todos estos va a tener que ser 4. Igual 4. Ahí está. Ya. Pero vos 4. querés la cantidad de soluciones con menor estricto que 4. Entonces, este caso no te sirve. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos calcular la cantidad de soluciones? Porque acá lo que vamos a pedir es que el x8 valga por lo menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Es como que tienen... ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio con los bizcochos? Que era reparto los bizcochos y quiero que los estudiantes tengan uno de cada tipo de bizcocho. Entonces lo que hacíamos al principio era a cada estudiante le dábamos un bizcocho de cada tipo. Y después nos ocupábamos de repartir los que quedaban. Entonces acá es como que tienen 4 bizcochos, pero sí o sí quieren darle uno a este. Entonces como que se lo dan y después reparten lo que quieren. Entonces la cantidad de soluciones de esto es lo mismo que la cantidad de soluciones de esto. Más x3 más x4 más x8 O sea, el igual a 2. X8 nos importa solo una forma de pensar, porque después no nos ahorramos cuenta ni nada. Y sí, nos vamos a ahorrar, porque hay que resolver una sola en vez de acá que resolvimos 4. Porque ¿qué va a pasar? La cantidad de soluciones de esto, como yo quiero que el x8 valga por lo menos 1, agarro uno de estos y ya se lo doy al 8. Entonces ahí me quedan 3 para repartir. Entonces la cantidad de soluciones de esta ecuación con esta condición es lo mismo que la cantidad de soluciones de esta. Está, gracias. ¿No? Piense como que tengo los 4 bizcochos, quiero que este de acá tenga por lo menos un bizcocho, entonces de los 4 que tengo le doy uno y después me ocupo de repartir los 3 que me quedaron. Pero ahí se lo podría haber dado a ese como cualquiera. Ah, sí, después cuando mirás esta solución, podría ser otra variable, pero lo que te importa es, vos ya le diste uno a este, y después repartís los otros 3. Entonces, por ejemplo, si le das los 3 que te quedan al x8, el x8 este va a valer 4, porque ya le habías dado 1. Profe. Sí. Igual ahí vas a hacer con x8 cuando vale 1, con x8 cuando vale 2, cuando vale 3. O sea, en definitiva, como decía el compañero, hacer la misma cantidad de cuentas. Tipo, no ahorrás cuentas, porque lo tenés que hacer para los distintos x8 posibles. Claro, el tema es que acá ya no tenés ninguna restricción sobre las variables, digamos. Entonces querés contar la cantidad de soluciones de esta ecuación. ¿Y esta ecuación cuántas soluciones tiene? Es como que tienen 3 bizcochos para repartir entre 8 personas. ¿Y eso cuánto va a ser? Combinación. Combinación con repetición de 3 en 8. Ahí está.
Entonces tenés que hacer esta cuenta nomás. Sí, yo soy Pero, igual, o con sea, las combinaciones el siempre las problema reparto. original como es que tiene que ser menor que 4. Sí, menor estricto que 4. Pero ahí siempre estás repartiendo 3. Podés repartir menos. ¿No? Claro, siempre repartís las 3, digamos. Bueno, pero si es menor que Entonces, 4, puedo repartir menos. Claro, pero repartís uno más al X8, ¿entendés? claro, Tipo, si vos querés repartir 2, al Bueno, X8 le das 2. Por pero, eso lo estás contemplando, porque estás subiendo un elemento más al que le puedes repartir. claro, pero como dijeron los compañeros, o sea, todavía falta seguir haciendo cuenta. No, no, porque ya está contemplado. Tipo, el X8 le puedes dar 1, le puedes dar 2 o le puedes dar 3 y está, tipo, en ese mismo, la cuenta, la segunda, ya está contemplado. ahí está. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los casos que teníamos acá? Teníamos caso 1, la suma de estos da 3. Si la suma de estos da 3, sería el caso donde x8 vale 0 y después estos de acá suman 3. Ah, claro, cuando le asigno a más bizcocho al de 8, es como que te está haciendo los casos que son menores. Está. Ahí está, tal Ya. cual. O sea, si vos estos 3 se los asignás al x8, esta suma te da 0. O sea que estás en este caso. Es como que el x8 la función que hace es mirar los que te faltan para que llegues a 4. Pero en También me realidad lo que repetí te eso último, importa es la profe. suma de los otros. ¿Sí? ¿Qué me dijeron? Sí, se anima a repetir lo último. O sea, no me di cuenta cómo agregando X8 atacás todos los casos de una. Para mí vos estás decís, atacando un caso solo. Porque si, o sea, si el anterior caso, viste, donde está explicando arriba que son menores a 4, la suma de todo llega a ser 3, el X8 vendría como a auxiliarlo, como quien dice. Y estarías viendo el último caso donde tendrían que sumar 4. Creo que va por ahí, ¿no? sí, es como que vos decís, cuando vos miramos estos casos, ¿qué pasó? Dijimos, esta suma puede ser 3, puede ser 2, 1 o 0. Entonces lo que hace el x8 es te dice cuánto le falta para que llegues a 4, ¿no? Cuando estás acá, este caso, te falta 1 para que esto sea igual a 4. Entonces este x8, este que está acá, va a valer 1. Porque si este vale 1, entonces esto es exactamente 3. Después, cuando estás en este caso, lo que te falta para que esta suma sea igual a 4 es 2. Entonces, ese x8 que agregás va a valer 2. Y cuando estás en este caso, esta suma vale 3, entonces lo que te falta para llegar a 4, digo, esta suma vale 1, entonces lo que te falta para llegar a 4 es 3. Y ese x8 va a valer 3. Es como que el x8 te agrega lo que te falta para vos, en vez de poner un menor estricto, poner un igual a 4. Ok, ok, perfecto. ¿Sí? Sí, ahora todos con los bizcochos ya. Nos cerramos la cuenta porque en vez de tener que hacer estos 4 casos por separado y sumarlos, tenés una sola ecuación para resolver. Profe, pero no hay que considerar los casos, no entiendo porque, no sé si no hay que considerar los casos en los que X8, por ejemplo, ahí dice X8 mayor o igual a 1, pero si fuera mayor o igual a 2, ahí ya cambiaría. Claro, vos mirás esta ecuación y decís, el x8 tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, de los 4 que tenés, ya le das 1 para cumplir esta condición sí o sí. Sí. Entonces, uno de los que tenías acá, si lo diste al x8, te quedan 3. Entonces, cuando resolvés esta ecuación, podés agarrar uno de acá y dárselo al x8. Pero si agarras uno de acá y se lo das al x8, estos de acá, estos 7, van a sumar 2. Bien. Lo que vendría a ser este caso. Claro. Pero igual ahí no hay que sumar más, no, no sé. No sé, no entiendo. Capaz que con el dibujo de las barritas y tipo asignándole cosas al X8 como uno de los casos posibles de esa ecuación. Se puede ver ahí. Sí. A ver, vamos a ver. Entonces,
Vamos a poner las barritas como para hacer 8 lugares. Profe, un segundito antes que pases a la explicación esta. Sí. Entendí la función del X8, entendí por qué se pone, por qué se cambia el signo. Lo que me está haciendo ruido ahora es la ecuación de abajo, la que está igualada a 3. Ese es el Está. caso en que le damos 1 sí o sí al X8. O sea, Claro. pero es Uno eso le nomás. te- O sea, es como que. O sea, porque Sí. yo lo veo así, parece un sistema de ecuaciones, pero capaz practicando loco nomás. Ah, no, no es un sistema de ecuaciones. O sea, es lo de arriba, pero escrito Sí. ya dándole el Claro. supuesto bizcocho al X8. Exacto. O sea, vos tenés esta Excelente. condición que tenés que verificarla sí o sí. Entonces, si Seguro, está entre los verifica 4 que eso y tengo, te queda lo abajo. Ya está. sí. Sí, Está vamos a excelente, ponerlo gracias. así, para que no parezca un sistema de ecuaciones. Está bien, bien. Sí, no, porque me estaba confundiendo con el C que dice que es que cumplan simultáneamente y ya me estaba entrando a confundir. Que es el siguiente ejercicio. Ah, no, todavía no somos. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos el X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8. ¿No? Entonces, tengo 4 cosas para repartir. Digamos, quiero repartir menos de 4 acá. ¿Sí? Entonces, le voy a dar un bizcocho al X8, sí o sí. Entonces, si le doy un bizcocho al X8, me quedan 3 para repartir. Entonces, ahí puedo hacer, por ejemplo, dar uno acá y dar uno acá. Que esto se correspondería con hacer X1 más X2 más X3, no, X3, igual a 3. ¿Sí? Esta sería una solución de esta ecuación. Después ya me olvido del X8. ¿Sí? El X8 es como una cosa auxiliar nomás. ¿Sí? Entonces le di uno al X8, los 3 que me quedan, en este caso los repartí entre los 7 primeros, digamos. Entonces, esta solución es una solución de esta ecuación. En cambio, si al X8 le doy 2, acá, si le doy 2 bizcochos, me quedan 2 para repartir y puedo dar uno acá, uno acá. Entonces, esto sería una solución de ¿qué ecuación? Si nos olvidamos del X8. A ese X7 lo igualas a 2, ¿no? No, perdón. O sea, toda la suma de abajo lo igualas a 2. Ahí está. Sería a los primeros 7 le dimos 2. Ahí está. Entonces, esto sería una solución de este caso. El caso igualado a 2. Disculpe, profe. Sí. No entendí por qué le igualamos a 2. Porque lo que quiero que vean es por qué resolviendo esta ecuación tenemos todos los casos que hicimos antes, que hicimos por separado. Ok, bien. Y lo que Gracias. pasa ahí es que este X8 lo que hace es como que compensar lo que nos faltaba acá. ¿No? Decimos, cuando agarro igual a 3, me falta 1 para que esta ecuación de arriba sea igual a 4. Entonces el Bien. X8 va a valer 1. Como que te compensa lo que falta. Muchas gracias. Si vos también podés darle 3 al X8. Entonces, si le das Profe, 3 al perdón X8, sí. Perdón que la frene. Dale. En el caso de que, como estábamos hablando hoy, de que el número fuera muy grande, por ejemplo, que nos pida que X1 más X2, pero hasta X7 sea menor que 1000. En ese caso, podemos hacer de X1 hasta más X8 igual a 999, con X8 mayor o igual a 1, y ahí nos daría el resultado total sin tener que separar en casos. Sí, claro, ahí sería X8 igual a 1000 con X8 mayor o igual a 1, y eso tiene la misma cantidad de soluciones que igual a 999. Y ahí tienen una sola Sí. combinación, que va a ser Genial, horrible genial. esa combinación, pero tienen que hacer una Sí, sola. no, pero es una sola. Igualmente podríamos escribir el número así y podría ser la respuesta válida. Sí, sí. Bien, genial, gracias, profe. Sobre todo esa combinación tan fea que 999 factorial. Sí, no, está imposible. Sí, entonces si le dan tipo 3 al 8 y ponen 1 acá,
Entonces, esto va a ser una solución de esta ecuación. En cambio, si le dan todos al x8, acá no le dan ninguno, entonces esto va a ser una solución de igualado a 0. Entonces, cuando ustedes miran las soluciones de esta ecuación, están mirando todos los casos que hicimos antes. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? Sí, profe, ahora quedó súper claro. Y depende, porque si tiene un ejercicio de múltiple opción, de repente alguna de las opciones está más desarrollada, entonces van a tener que hacer las cuentas. Pero depende. Ah, lo que da lo mismo es este y la suma de todos estos. Sí, sí. Porque cuando hicimos esta cuenta, lo separamos en casos, o sea, hay que sumar todo. En cambio, cuando lo hicimos así, hay un solo caso. Entonces, no sé si quieren mirar la C o si quieren que pasemos algo del multinomio. Profe, antes Sí. podría explicar por qué se anota el 7 arriba y el 3 abajo, porque en realidad yo lo anotaba al revés y para calcularlo me da diferente. Entonces lo que quiero saber es la fórmula, en realidad, que se utiliza para el CR3 en 7. Ah, No sé cómo, no sé si sería lo mismo como anotamos y la fórmula y eso. sería combinaciones con repetición, vamos a hacer uno genérico, de K en N. Esto va a ser combinaciones de N más K menos 1. Digo, combinaciones de K en N más K menos 1. N es mayor o igual que K, ¿no? Siempre. Cuando haces combinaciones con repetición, no necesariamente. Pero, claro. Porque después cuando pasas a las combinaciones, cuando es combinaciones, sí, el de arriba tiene que ser más grande que el de abajo. Pero cuando es combinaciones con repetición, no necesariamente. Porque después cuando pasas para el otro lado la sumás. Entonces, Ahí está. Y en este caso, ¿por qué no nos quedó el 3 arriba y el 7 abajo? Ah, porque por ejemplo acá, por ejemplo en este, tenés 3 cosas para repartir entre 8. Entonces para eso lo que vas a hacer es elegir 3 de estos pudiendo repetir. Entonces lo que pones abajo es la cantidad de elecciones que vas a hacer y la que pones arriba es como la cantidad de personas. Sería como que abajo tenés los bizcochos y arriba la cantidad de personas a las que les vas a repartir los bizcochos. Muchas gracias. Profe, combinaciones con repetición de 3 en 7. Pasado a combinaciones, quedaría combinaciones de 9 sobre 3, de 3 en 9, ¿no? 7 más. Sí. Bien, gracias. Profe, el resultado de esa combinación es 10 factorial, puede ser, sobre 7 factorial por 3 factorial. Esto sería combinaciones de 8 más 3 menos 1, 10. Entonces, ahí está, esto va a ser 10 factorial, 3 factorial y 10 menos 3, 7 factorial. Ahí va. Entonces, no sé si quieren mirar la parte C o si quieren que pasemos algo del multinomio. Vamos a hablar del multinomio entonces. Cualquier cosa, mírenlo y lo podemos verla. Porque me recuerda un poco de inclusión y exclusión esto. Es que después todavía
salen sin inclusión y exclusión, pero después sí, ya van a. El práctico siguiente hay de estos. ¿Qué pasamos a otro práctico o otro ejercicio? Otro ejercicio. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el ejercicio? Sí. Me pasa que cuando termina la clase de teórico, generalmente se pasa unos minutos y cuando entra la de práctico usted ya empezó y bueno, y va unos minutos adelantada. ¿Eso se puede coordinar entre los docentes o es cosa nuestra nomás desconectarnos y entrar a su clase y dejar la Si otra querés, clase? podemos empezar 9 y 10, si querés. Yo no tengo problema. Sí, ahí no sé por todos, pero capaz que no sé si se puede coordinar con otro profesor, capaz. No, el tema es que Ezequiel a veces se sigue explicando y explicando. Y... Sí, igual estaría Claro. bueno, eso sí, de capaz de aguantar aunque sea unos 5 minutitos. Está, sí, igual podemos empezar y 10, si quieren, ya. Sí. Por mí no hay problema. Entonces, si quieren, a partir del martes empezamos y 10. Sí, lo que pasa es que estamos perdiendo 10 minutos. Ah, pero seguimos 10 más. Y por la clase sería de 9 y 10 a Pero, profe, sufro. 10:40. Igual siempre terminamos antes los ejercicios, capaz que de última, en vez de empezar uno nuevo, cortamos ahí. También. Nunca terminamos antes, siempre terminamos Sí, después yo de la siempre me práctica. alargo y sigo y sigo. Sí. Ay. No, pero Bueno. digo empezar y 10 y terminar 10 minutos después. Yo voto porque no. Salir 10 antes del teórico de Ezequiel y ya está. Sí, la otra es decir a Ezequiel que sea puntual y que corte ahí enseguida, ¿no? Sí, para mí lo mejor es eso. Igual 10 minutos más de Ezequiel son. Nada, prefiero estar 10 minutos más en la clase de usted, profe. Yo no sé, porque yo estoy de las 18 sentado acá, o sea. No, también, pero igual, nosotros inclusive, o sea, nos hemos quedado más tiempo encima también acá en esta clase, y no me parece, o Sí, sea, obvio. sí, obviamente que al igual que ustedes opino que me gusta, pero dice, a veces perder los últimos minutos de Ezequiel capaz dice algo importante y Claro. Yo creo que, Ya, o si no, ese es el tema. la otra es que Ezequiel termine en realidad 4 minutos antes, pues está antes que esta clase. O sea, él tendría que terminar unos minutos antes para No, que entre no, bien. o sea, con que lo termine en hora ya está bien. Porque no es que tenés que un lapso ahí de buscar salones, nada, solo te dejas el link de antes preparado y listo. Sí, Vamos a seguir, igual después coordinamos cómo hacemos. bien. Entonces, vamos a mirar lo del multinomio. Entonces, ¿cómo es la idea? Queremos desarrollar esto, ¿no? X1 X1 más X2. Bueno, en realidad no queremos desarrollar esto. A la N. ¿No? Tenemos esto. Y lo que queremos saber es cuál va a ser el coeficiente de este término. ¿Sí? El coeficiente de X1 a la N1, X2 a la N2, bla, 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 XR a la N. Pero no queremos desarrollar porque, yo que sé, N podría ser cualquier cosa. Entonces, de repente lo miramos con N igual a 3 primero para ver por dónde va la mano y después lo canalizamos. Entonces, si N es igual a 3. Entonces vamos a desarrollar, por ejemplo, yo que sé, A más B más C a la 3. Entonces, si fuéramos a desarrollar, habría que hacer tipo la distributiva en todo esto. A más B más C. Entonces, cuando hacemos la distributiva, ¿qué hacemos? Elegimos uno de acá, elegimos uno de acá, y elegimos uno de acá, y los multiplicamos. Entonces, por Y ejemplo, R también es igual a 3, ¿no? ¿Cómo? Y R también es igual a 3. Digo. ¿Por Ah, qué? sí, R es igual a 3. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero A a la 3, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es la...? ¿No? Tendría que elegir A acá y después A acá. Esta es la única forma de que me dé A a la 3. ¿No? Tipo, cuando hago la distributiva, elijo A en este y A en este.
Y esa es la única forma de llegar a la 3. Pero en cambio, si me interesa, yo qué sé, a por b al cuadrado, ¿ahí qué puedo hacer? Tomo A de la primera, B de la segunda y B de la tercera. Ahí está, a, b y b. Y esto me va a dar a por b al cuadrado. ¿Y hay alguna otra? Sí, B de la primera, B de la segunda, B de la tercera, o sea, todas las combinaciones que tengan 2B y una A. Ahí está, exacto. Entonces, todos estos, no, acá repetí uno. B, B y A. Todos estos nos van a dar a por b al cuadrado. ¿Y esto qué es? Ahí está, lo podemos pensar como una palabra que tiene una A y dos Bs. ¿Sí? O sea, la cantidad de formas de yo hacer aparecer A por B al cuadrado es la cantidad de palabras que van a tener una A y dos Bs. ¿Sí? Entonces, o sea, como que la cantidad de formas que aparece A por B al cuadrado es la cantidad de palabras con 2A y una B. ¿Y esto cuánto es? 3 factorial dividido 2 factorial. Ahí está. Lo pensamos como si fueran todos caracteres distintos. Tengo 3, y después tengo la A que se repite, o sea que vamos a dividir entre 2 factorial, y después, bueno, tenemos la B una sola vez. Voy a poner acá un 1 factorial para que se parezca a la fórmula que queremos llegar, pero este no tiene por qué poner. Profe, el 3 Sería factorial es una A, porque ¿no? es a lo largo de las letras, Ahí perdón, a está. lo largo de la palabra, de Sí, 3 tenés, letras. exacto. Tenés una palabra de 3 letras, así que lo primero que haces es las permutas todas, 3 factorial, y después te fijas las cosas que se repiten. Genial, genial. Y por eso las dividimos. Ahí está. Bien, Entonces, ¿y gracias. esto qué nos da? Profe, guarda que sería una A y dos B, por las dudas. Ah, bien, bien, bien que me dicen. Que es con una A y dos B. Sí, porque si no sería A cuadrado por B. Bien. Entonces, esto de acá, ¿cuánto es? 3. Se te 3. cancela lo factorial con lo otro. Ahí está. Que es justo lo que dijimos acá, porque la cantidad de formas de hacer aparecer A por B cuadrado son 3. O sea que en el desarrollo, el coeficiente de A por B cuadrado va a ser 3. Esto Profe, lo depende. dividimos porque en realidad no importa, o sea, que sea B a B o BBA o A a BB, ¿no? Ah, claro, las 3 te van a dar A por B cuadrado. Entonces son 3 Ahí formas va, de obtener lo mismo. claro, claro. Son Bien. distintas porque primero elegís A, después B, o primero B, después A, después B, pero todas resultan en A por B Claro, porque cuadrado. la multiplicación es conmutativa, entonces, no importa, ¿no? Claro. Bien. Entonces fíjense que lo que pusimos acá, que es 3 factorial entre 2 factorial por 1 factorial, que es bien parecido a la fórmula que queremos probar acá, ¿no? Porque lo que queremos probar es que el coeficiente de todo esto es este de acá. Y fíjense que acá lo que tenemos es 3 factorial, que es la potencia que está acá, 3, y después el coeficiente de A por B cuadrado nos quedó, está al revés, pero digamos, 2, que es la potencia del B, y 1, que es la potencia del A. Podríamos poner uno más que sería tipo, o 0 factorial, que sería la potencia del C. ponele. Ahí está. Entonces, si lo queremos en el mismo orden que está en el enunciado, sería 1 factorial, 2 factorial, 0 factorial. Porque acá además tenía que ponerle y 0C. Entonces esto está bien como para generalizar. Entonces ahora vamos a mirar el caso general. No entendí eso que pusiste de I0C.
Ah, porque acá cuando hicimos estas elecciones, en ningún momento elegimos una C. Entonces, esto de acá lo podemos pensar como A por B cuadrado por C a la 0, porque el C nunca lo elegimos. Bien. Entonces, en general queremos el coeficiente de x1 a la n1 por x2 a la n2, bla, 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 hasta xr, ¿no? Bien. Sí, este de acá es un 0. Este lo escribo. Y 0, C. Entonces, queremos el coeficiente de esto en el desarrollo de x1 más x2 más xr a la x. Entonces, para encontrar el coeficiente de este término, lo que tenemos que ver es cuando hacemos el desarrollo de cuántas formas podemos hacer aparecer esto, ¿no? Entonces hacemos el desarrollo, x1 más x2. Cuando hacemos el desarrollo, vamos a elegir uno acá, elegir uno acá, elegir uno cada término y multiplicarlo todo. Entonces, para encontrar el coeficiente de este término, lo que tenemos que ver es de cuántas formas podemos hacer aparecer esto, ¿no? ¿No? Como hicimos acá. Para encontrar el coeficiente de a por b cuadrado, hay que ver de cuántas formas podemos hacer aparecer el término a por b cuadrado. Y ahí puede ser a por b, o b por a por b, o b por b por a. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar esto? Profe, ahí tipo, como vas a cuando haces distributiva, sabes que la palabra de multiplicar, no sé, x1 por x2 y todos los que quieras, máximo va a ser n veces. O sea, es el largo que va a tener esa palabra. Ahí está, Y después juegas con las combinaciones, ¿no? ahí está. Porque para hacer aparecer ese término, podemos decir, primero escojo todo x1. Puedo hacer x1 por x1 por x1, bla, 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 x1. Después elijo todo x2, x2, y así sigo, y después al final xr, xr. Y acá sería n1 veces, y después sería n2 veces, y la última nr veces. ¿No? Vamos haciendo la distributiva, y cada término elegimos cuál vamos a multiplicar. Entonces, esto sería una forma de hacer aparecer este término. Pero después podemos empezar a desordenar esto un poco. Yo qué sé, puede ser x2 por x5, x1, xr, yo qué sé. ¿No? Estos mismos que están acá, agarro y los pongo todos en otro orden. Después, otro x1, y así. Entonces, esta es una forma, y las otras formas que van a ser las permutaciones de todo esto. Porque yo en vez de elegir x1 primero, puedo elegir x2 primero. ¿Sí? Y en vez de que el último sea xr, el último puede ser x3. Entonces, el coeficiente de esto, ¿cómo lo asociamos con las palabras? Va a ser la cantidad de palabras que tienen que pintar. Son palabras de largo N. ¿Está? Eso es lo que puedo deducir, después no sé. Ahí está. En total tenemos que tener n letras, ¿no? Porque cuando hacemos este desarrollo, va a ser esto de acá, por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo, n veces. Entonces vamos a tener n lugares donde elegir una letra. Entonces el coeficiente de x1 a la n1 por x2 a la n2 por xr a la nr es una palabra. Bueno, es la cantidad de palabras. Es la cantidad de palabras
Cantidad de letras sería, ¿no? Claro, el coeficiente, claro, cuando vos formás una de estas, acá tenés n letras, Ah, el acá. coeficiente, está, es la cantidad de palabras que se puede ordenar esas tantas letras. Exacto. La cantidad de palabras de n letras, ¿dónde cuáles van a ser las letras? ¿No? X1, ¿cuántas veces tiene que aparecer? N1 veces. Ahí está. X1 aparece n veces. Después, X2, ¿cuántas veces? N 2 veces. Ahí está. Y así con todas. Después el X3 va a tener que aparecer N 3 veces y así. El XR aparece NR veces. Entonces, la cantidad de palabras con estas letras, ¿cuántas palabras hay? Y ahí tenés que. ¿No deberías primero también dividir eso, profe? Por el n, por ejemplo, si tenés n 2 veces la misma letra, tendrías que ir por n2 factorial, que es por las permutaciones que tiene ese x2, ¿no? Ahí está. Entonces, la cantidad total de letras es n. Así que vamos a tener un n factorial. Y después tenemos que dividir con las letras que se repiten. Por ejemplo, x1 aparece n veces, así que dividimos entre n1 factorial. Después el x2 aparece n 2 veces, así que dividimos entre n2 factorial. Después x3 Y así hasta aparece NR. n3 veces. Ahí está. Y así hasta nr. Y sí, y la suma de los ni da n, porque la suma de los ni es la cantidad de palabras. Tenés x1 n1 veces, x2 n2 veces, y así con todos. Así que si sumas todos los ni, te da la cantidad de letras que es n. Con n1 más n2 más bla bla bla, más nr igual a n. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Sí. Entonces, vamos a usar esto ahora para hacer, ¿cuál era? Para hacer el 11. Mira que esto de las palabras, que como lo vimos al principio así, después se usa pila. Y bien, hay muchos problemas que al final como que podés resolverlos pensándolos así con palabras. APR es permutaciones con repetición, porque permutaciones es cuando tenés todos elementos distintos y los permutás, y acá tenés elementos que se repiten. Entonces, cuando dentro de la permutación esos elementos que se repiten los intercambiás, no te pasa nada. Entonces, esa notación que está en la letra es permutaciones con repetición. O sea, permutás estos elementos, pero se repiten. Digamos, tenés un elemento que se repite n veces, otro que se repite n 2 veces, y así. Sí, cuando son las otras permutaciones, son todos elementos distintos, pero con estos tenés algunos elementos que aparecen varias veces. Para profe, ¿cuál sería entonces bien la diferencia entre permutaciones con repetición y combinaciones con repetición? Entonces, o sea, en permutaciones normales sé que no importa el orden y en combinaciones no importa el orden y en permutaciones sí. ¿Con repetición sería exactamente lo mismo o como se repite ya Sí, no? sí, tenés claro, tenés la permutación con repetición es bien lo de las palabras. Es como que tienen todas las letras, las permutan, pero después hay letras que se repiten. Entonces, cuando permutan las letras que se repiten, al final les da lo mismo.
Entonces, permutaciones con repeticiones tienen un montón de caracteres, pero hay ciertos caracteres que son el mismo. Entonces cuentan las permutaciones de esos caracteres. Y tienen que dividir entre algunas cosas porque hay letras que se repiten. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Profe, y en el ejercicio 12, ¿la prueba cuál sería? Sería como a partir de acá. Es decir, el coeficiente de esta cosa son las palabras que tienen esta pinta y las palabras con esa pinta hay tantas. Digo, no está escrito súper prolijo, pero la idea para la prueba sería eso. O sea, como un primer paso es decir, el Ok. coeficiente, que es lo que estoy buscando, es la cantidad de palabras que tienen n letras, donde hay la x1 n1 veces, x2 n2 veces, etc. Y yo sé que la cantidad de palabras que son así es esta. Entonces ahí ya terminas. Ok, profe, gracias. A lo de la división es porque tenés letras repetidas. Fíjate, si vos entras a permutar toda esta palabra de acá, ¿qué pasa? Si vos permutás esta x1 con esta x1, te va a dar lo mismo, va a ser la misma palabra, ¿no? Si vos haces una permutación de todos estos primeros, todos los x1, va a ser la misma palabra. Entonces dividís entre n-1 factorial para no estar contando todas esas cosas de más. ¿Sí? Porque si vos intercambiás acá, sigue siendo la misma palabra. Entonces, para no contar cosas de más, dividís entre las permutaciones de solamente estos elementos. Y solamente estos y así. Bien, entonces vamos a mirar esto. Entonces acá nos piden encontrar el coeficiente de x a la 5 en este desarrollo. Entonces la idea va a ser ver cómo son los términos genéricos cuando hacemos el desarrollo, acá, y después nos preguntamos cuáles de esos términos son los que me sirven para que aparezca un x5, y después los contamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser un término genérico del desarrollo? Y tendrías que seleccionar, como te pide que x valga 5 por lo menos, tendrías que hacer x a la 5, lo tendrías que elevar una vez, el otro 5 lo tendrías que elevar 0 veces, ¿no? Y el -1 tendrías que elevarlo 5 veces para llegar al término de 10, ¿no? Ahí está, ¿qué pasa? Tenemos Quedaría una combinación con repetición de 10 sobre 1, no, perdón, sobre 5 factorial, y también por otro 5 factorial por el -1, y el -1 quedaría impar, así que queda negativo. bien, pero te falta una forma. Porque ¿qué pasa? Vos dijiste, agarro el x Ah, no, 5 sí, veces. más otra forma cuando vos tomarías el otro x que te falta chiquito ahí, tomarías el x a la 5 que tenés a la 0, o sea, no lo tomarías directamente, y el otro x lo tendrías que elevar a la 5. Ahí está. Esos serían los dos pasos, y después lo tenés que sumar, Ahí está. creo, Sí. porque serían dos pasos aparte, como agarro esto, nada más. Voy a poner así. 5. Voy a poner estos con puntitos, así. En realidad no son casos aparte. Y sí, porque bueno, no tenés que elegir ese. Pero cuando elegís el 5, el x5 es independiente de lo que elegís después. Claro, pero vos cuando elegís el exponente del x a la 5 y el otro x, no lo tenés que elegir porque ya... Ah, sí, ya te entendí. O sea, no lo tenés que elegir porque ya tenés el x a la 5. Ahí está. O sea, la idea es que vos querés Entonces, hacer aparecer x a la 5. Entonces, también una puedes, forma... o sea, puedes hacerlo, o sea, perdón que te corte, puedes No, hacerlo en dale. dos casos. No sé cómo, la idea cuál es. Vos querés hacer aparecer un x a la 5.
Entonces puedes decir, cuando hago la distributiva, acá agarro x5. Pero si acá agarré x5, después puedo volver a agarrar alguna x o algún x a la 5. No, solo el 1, el -1. Ahí está, porque si acá agarro x, ya voy a tener x a la 5 por x, x a la 6. No me sirve. Entonces, si yo Profe, agarré lo que x5, sí. No, que lo que tenemos que ver es de cuántas maneras podemos formar el x5, x a la 5. Sí. Ah, bien. No, pero cuando estábamos acá, si la pregunta fuera cuál es el coeficiente de a por b cuadrado en este desarrollo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿De cuántas formas podemos construir a por b cuadrado? Y acá había Claro, 3 claro. formas y el coeficiente de a por b cuadrado es 3. Claro, claro. Yo no entendía a qué se refería con el coeficiente, o Ah, sea, bien, bien. eso era lo que me hacía no entender lo que estaba comentando el compañero. Ah, está, es cuando haces todo el desarrollo, acá te va a quedar un número por x a la yo que sé qué, más un número por x a la otra cosa, y vos querés el número que está multiplicando x a la 5. Bien, bien, genial, ahora sí entendí. Gracias. Entonces, si hacemos el desarrollo de esto, y en el primero agarramos x a la 5, en el resto estoy obligado a agarrar -1. No puedo agarrar ninguna otra cosa. Porque si agarro una x en algún lado, ya me aparece un x a la 6. Y eso no lo queremos. Pero -1 a la 9 no te daría -1, profe. Sí. Quedaría Entonces, menos x5. ahí está. Entonces sería -1 a la 9 por x5. Que al final es menos x5. Profe, ¿por qué a la 9? Perdón. Y ahí ¿Por qué estarías la 9, profe? formando x5, no entiendo. Ojo, profe, ese 9 no sería, no tendrías que sumarlo, o sea, no tendrías que ver cuánto te falta para el 10. Ahí está. Porque Pero esto sería como tener el x5 a la 1. Porque ¿qué pasa? Cuando hicimos el desarrollo dijimos, en este primero elijo x5. Y después, en el resto, que son 9, ahí tienen que elegir -1 sí o sí. Entonces van a tener x5 y después -1 por -1 por -1, 9 veces. ¿no habría un tercer caso donde le vas? Ah, no. Oh, sí. Ah, no. y al ser impar el exponente queda negativo. Ahí está, Estaba claro. pensando, ¿no hay un tercer caso? No, hay dos, ¿no? Sí, hay dos. Claro, porque estaba pensando en un tercer caso que si le vas a x a la 5 a la 1, después el otro x, pero no porque ya tenés 5 Ya tenés en el x, primero. sí. Exacto. Ahora me están entendiendo. Entonces, ¿Explicas fíjense de lo nuevo, que profe? ¿Qué? No, están diciendo en el chat que no entendieron bien la idea. Ah, sí. Fíjense lo que hicimos acá. Dijimos, si yo estoy buscando el coeficiente de a por b cuadrado, lo que voy a mirar es de cuántas formas puedo hacer aparecer a por b cuadrado. Entonces dijimos, puedo hacer a por b, o b por a por b, o b por b por a. Entonces acá queremos hacer lo mismo y queremos hacer aparecer un x a la 5. Entonces cuando hacemos este desarrollo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer toda esta multiplicación y para hacer la multiplicación va a ser todo distributiva. O sea, elegimos uno acá y lo multiplicamos por uno de acá, lo multiplicamos por uno de acá y así sucesivamente. Entonces, si yo cuando hago la distributiva en este primero elijo x5, ¿qué tiene que pasar con lo que yo elija en el resto? Sí o sí. Y tienes que llegar al 10, o sea, te falta llegar al 10 con el otro, con el exponente. Ahí está, si Claro, acá por eligen eso el te salió x5, 9. Elegirlo -1. el resto tiene que ser -1, porque si yo elijo otro x a la 5, por ejemplo acá, cuando hago la multiplicación, ahí está, me va a quedar x a la 10, pero yo no Claro, quiero. y bueno, solo queremos ahora hasta que así. Entonces, si eligen un x5 en algún lado, el resto sí o sí tiene que ser -1. Igual hay un temita con el signo, ¿no, profe? Porque cuántas veces aparece no quiere decir que sea el mismo. O sea, porque -1 vez no tiene sentido. El que aparece -1 Claro, vez. claro, estamos como que contando junto con el -1, cuántas veces aparece un x5 y después va a estar multiplicado por un negativo. Entonces sí, va a ser como... Está como queremos hacer aparecer el x a la 5 y después para hacer aparecer el x a la 5, una forma es esto.
que nos va a quedar multiplicado por -1. Pero después lo que podemos contar es cuántas veces aparece algo de esta pinta. Porque vieron que el x5 lo podemos elegir en otro lado. Puedo elegir -1 y después el x5 elegirlo por acá. Entonces esta sería otra forma de llegar a esto mismo. ¿Ahí que sería factorial de 10 dividiendo? ¿O algo de eso? Sería- Ahora lo contamos. Vemos bien cuáles son los dos casos y después contamos bien cada caso. Y el X no se puede elegir porque te suma el exponente, ¿no? Claro, una vez que vos elegiste un x5, ya no puedes elegir ningún otro x, porque si no ya te pasás del x5. Profe, así que lo que pide la letra del ejercicio es ¿a qué está elevado al final el x5? Es porque está multiplicado el x5. Vieron, por ejemplo, cuando hacemos a más b al cuadrado, acá les queda 1 por a cuadrado más 2 por ab más 1 por b cuadrado. Entonces el coeficiente de a cuadrado sería este, el 1. Y el coeficiente de a por b sería este. El coeficiente Ahí va. principal. Ahí va, excelente. Excelente. Entonces acá van a desarrollar esto y les va a quedar, yo qué sé, alguna cosa por x a la 50, más alguna cosa por x a la yo qué sé qué, y en algún momento les va a aparecer algo por x a la 5. Y lo que nosotros queremos es esto. No, eso parece un 0. Acá va a aparecer, yo qué sé, algo por x a la 5, y este algo es lo que estamos buscando. Profe, igual no entiendo, o sea, el caso, estamos considerando el caso este, pero en realidad te queda menos x5. ¿Por Sí. qué se considera? Porque acá que te aparezca un número negativo no hay problema. Bien, si fuera, yo qué sé, a menos b, acá van a tener un menos 2 por ab. Y el coeficiente claro. de a por b, ahí va a ser -2. Bien, bien, genial, genial. ¿Sí? Entonces, este menos de acá lo contamos al final, pero digo, hacemos la cuenta al final, pero no nos molesta. Sí, porque lo O que sea, puede- tendríamos que ver de cuántas maneras se formaría el menos El X a la x5. Sí, de cuántas maneras podemos hacer aparecer un x5 o un menos x a la 5. Sí. Bien, O bien. sea, acá hay dos casos que sería este el primero y el otro sería elevando a la 5 el otro X y el -1 a la 5, ¿no? Ahí está. El otro caso sería elijo x 5 veces, que acá va a quedar medio Claro. ahí, En y algún después caso -1. Igual siempre -1 quedaría elevado a algo impar, ¿no? Sí, porque acá va a quedar -1 a la 5 y después x a la 5. Me tendrías que resolver toda la permutación que te quedaría y después recién ahí podrías, por supuesto, multiplicarlo por ese -1. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es contar, porque las únicas formas de que aparezca un x5 es o algo que tiene esta pinta o algo que tiene esta pinta. Entonces vamos a contar estos dos casos por separado, vemos cuántos hay de estos, cuántos hay de estos, y después ya los sumamos y ahí vamos a hacer la cuenta con el menos. Profe, una pregunta. Sí. Si ese -1 fuera, por ejemplo, un -2, yo lo elevo a la 9 y lo que me da eso sería el coeficiente principal, ¿sería igual el razonamiento? Claro, eso formaría parte del coeficiente de x5. Sí. Gracias. Entonces vamos a contar esos dos casos. Vamos a contar el caso que elijo x5 una vez y el resto de las veces elijo -1. O sea, el caso 1 sería elijo x5 una vez y -1 9 veces. Entonces, ¿cuántas formas tengo de hacer esto? Sería 10 factorial dividido 9 factorial y 1. 1 factorial. Factorial. Ah, lo estoy sacando con el coeficiente con la fórmula de los coeficientes del binomio. O del sea, binomio. con la fórmula de la 10 factorial porque serían 10 letras, cuántas formas de ordenar las 10 letras, y después la letra que se repiten, tipo el -1 se repetiría 9 veces y el x a la 5 una vez. Una Ahí vez. está. Ahí está. Perfecto. Entonces sería dividido 9 factorial directamente, porque el 1 es indiferente. Bien. Sí. Y la otra forma de pensarlo sería, tengo estos 10 posibles lugares y tengo que elegir x a la 5 una vez. O sea que al final tengo 10 posibilidades. Porque puedo elegir
cualquiera de estos 10. ¿No? En cualquiera de, de estas 10 posiciones, digamos, pueden elegir el X5. Y así mucho mejor. Pero igual lo otro está bueno, igual después lo hacemos con la fórmula del multinomio, de una, sin tipo mirar los casos, así. Que al final va a ser lo mismo, van a ver, pero... Entonces acá tenemos 10 posibilidades. Y después el caso 2 sería, elijo X 5 veces y después menos 1 5 veces. Y menos 1 5 veces. ¿Y cuántas formas tengo de hacer esto? 10 factorial dividido 5 factorial por 5 factorial. 10 factorial, 5 Por factorial. menos 1 a la 5. ¿Por qué? Al menos 1 lo vamos a contar al final. Y por esto sería como que la cantidad de formas que puedes hacer aparecer esto, y después cuando hagamos la cuenta, Porque ahí nos aparece ese, menos 1. porque ese menos 1 siempre lo tenés que tomar en cuenta. No lo puedes dejar de lado. Claro, pero al final, cuando se suman los casos, ¿o no, profe? Sí, al final, o sea, acá decimos, los dos casos son estos, contamos la Y se suman cantidad los, que hay de los este. exponentes también. Sí, Claro, ahí va, sería al final, sumamos las 10 posibilidades más estas y lo multiplicamos, no, sí, lo multiplicamos por menos 1 a la 14. espera, lo hacemos por separado, Pablo. Bien. O sea, decimos, puede aparecer de esta forma, y acá hay 10 formas de que aparezca así, porque tengo 10 lugares donde puedo elegir el X5. Y después, esta es otra forma de que aparezca X5. Y acá la cantidad de formas, lo puedo empezar con la fórmula del multinomio, o si no dicen, tengo 10 lugares y tengo que elegir 5 lugares donde voy a poner el X, no me importa el orden, combinaciones de 5 en 10, que es lo mismo. ¿No? Entonces, para llegar a lo que tiene esta pinta, lo que tengo que hacer es, en 5 lugares, elegir el X, y en los otros 5 el menos 1. El 10 es porque en este caso, lo que dijimos es cuando haces la distributiva, en uno de estos elegís x a la 5 y en el resto menos 1. Entonces, para contar las formas de hacer eso, lo que tenés que contar es de cuántas posibilidades tenés para elegir el lugar del x5. No podés poner x5 primero y todo el resto menos 1, o podés poner x5 segundo, todo el resto menos 1, o podés poner x5 tercero y todo el resto menos 1. O sea, tenés 10 lugares donde podés elegir el x5, y por eso es que hay 10 posibilidades. ¿Sí? Eso de aplicarle de poner combinaciones se cumple solo cuando son dos palabras, ¿no? Solo cuando son dos letras las que se repiten, Sí, ¿no? sí. Porque es como que elegir los lugares donde va cada letra. Ahí está. O sea, para un caso de esta forma, para contar todas las posibles formas de llegar a algo así, tenemos los 10 lugares, y lo que hay que hacer es elegir en qué 5 lugares vamos a poner la X. Entonces tenemos 10 lugares posibles, la cantidad de formas de elegir 5 de esos 10 lugares es combinaciones de 5 en 10, porque no nos importa el orden. Claro, sí, sí. Sí, la n es la cantidad de veces que multiplicas esto. Porque cuando haces la fórmula de las combinaciones, cuando haces combinaciones de k en n, esto es n factorial, k factorial, n menos k factorial. Entonces cuando tenés k igual a 5 y n igual a 10, arriba tenés 10 factorial y abajo tenés 5 factorial y después 10 menos 5, que es 5 otra vez. Entonces lo que hicimos fue decir, para hacer aparecer un x5, o hago esto o hago esto. Y contamos cuántos hay en cada caso. Entonces, en el desarrollo, vamos a tener
El menos 1 a la 9 por x5 a la 1, ¿cuántas veces va a aparecer en el desarrollo? Diez veces, ahí está, porque dijimos la cantidad de formas de elegir x5 una vez y el menos 1 9 veces es 10. O sea que algo que tiene esta pinta va a aparecer 10 veces. O sea que en el desarrollo vamos a tener 10 por menos 1 a la 9 por x a la 5. Y después cuando hacemos el desarrollo, algo así, menos 1 a la 5 por x a la 5, ¿cuántas veces va a aparecer? ¿No? Vendría a ser este Combinaciones de caso de 5. acá. Combinaciones de 5 en 10. Ahí está. ¿No? Porque dijimos, para que aparezca esto, lo que tengo que hacer es elegir el x en 5 lugares. Y la cantidad de formas de elegir el x en 5 lugares es combinaciones de 5 en 10. O sea que esto va a ser más combinaciones de 5 en 10, menos 1 a la Por menos 5. 1 a la 5 por x a la 5. Ahí está. ¿Y esto qué va a ser? Tenemos menos 1 a la 9, que va a ser menos 1. Entonces vamos a tener menos 10, x a la 5. Y después estas combinaciones que son, tenemos el menos 1 a la 5, o sea, vamos a tener un menos, y después tenemos 10 factorial, 5 factorial, 5 factorial, x a la 5. Entonces por acá vamos a hacer la cuenta esta. 10 factorial, 5 factorial, 5 factorial. Entonces, ¿esto qué va a ser? 152 creo que es. Ah, ¿son 52? Entonces esto va a ser menos 10, x a la 5, menos 252, x a la 5. O sea que al final vamos a tener menos 262, x a la 5. O sea que el coeficiente de x a la 5 en el desarrollo es este. Combinaciones de 5 en 10, porque vos cuando haces la distributiva, tenés el x a la 5 más x menos 1, lo tenés 10 veces, entonces vos para construirte esto, lo que tenés que hacer es en 5 lugares elegir el x, y en el resto elegís el menos 1. Entonces si vos tenés 10 lugares, digamos, tenés 10 de estos, y tenés que elegir 5, la cantidad de formas de hacer eso es combinaciones de 5 en 10, que sería elegir 5 entre los 10 posibles. Profe, si en ese caso, ¿no? En vez de que fuese 5 y 5, ponerle que fuese 6 y 4. Hacer combinaciones de 10 tomada 6 es lo mismo que hacer combinaciones de 10 tomada 4. Sí, es lo mismo. Ahí va. Sí, sí. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Profe, si yo tomo entonces todo eso paréntesis, planteo los 10, por ejemplo, y hago la distributiva de los 10, de todos los números, entonces el coeficiente ese principal, ese coeficiente va a dar menos 262 en el x5. Sí. Ah, ok. Bien. Si se ponen a hacer esta cuenta horrible, hacer todo este desarrollo, les va a quedar menos 262 por x5. Y después, yo qué sé. Y este mismo sistema yo lo puedo aplicar entonces, por ejemplo, o sea, la misma forma para conseguir, por ejemplo, el valor que me va a dar el x. Sí. Bien. Claro, ahí te tendrías que tomar x una vez en 1, después menos 1, menos 1, menos 1. Y no sé si te des otra forma. Me parece que te des solo ese caso. Sí, tenés que elegir x una vez y el resto menos 1. Sí o sí. Sí, sí. Que en este caso sería menos 1 a la 9 por x. ¿No? Sí. Son 10 posibilidades. Ahí va. Sería 10 el coeficiente en ese caso. Sería No. 10 y después tenés el menos 1 a la 9. Así que sería menos 10.
Menos 1. Ahí va, sí, menos 10, es verdad. Ahí está. Sí, quedan. ¿Dudas hasta acá? Igual Profe, porque una ya estamos a la pregunta. hora. Entonces yo creo que el martes vamos a seguir un poquito con este práctico porque no hicimos nada del 13 y el 14. Entonces la que viene haríamos al principio algo de eso, del 13 o el 14, y después ya nos metemos con el práctico siguiente. Una pregunta, profe, o sea, es de un ejercicio que encontré en Grimaldi. Ah, está. Verá, ¿tienen alguna duda de hasta acá o alguna otra duda del? Porque si ya no, digamos, si no tienen dudas, quedamos por acá y vemos dudas que tengan. Si no tienen dudas, nos quedamos. Creo que la que quedó medio soy yo. En el chat, Eh, pero está. Entonces quedamos por acá y ya, seguimos el martes. profe, en el chat tienen preguntas. Tienen una Ah, pregunta. eso de las combinaciones. Sí, si haces combinaciones de 4 en 10 o combinaciones de 6 en 10 es lo mismo. Porque cuando haces digamos, el n menos k, esto sería lo mismo que hacer combinaciones de n menos k en n. ¿No? Porque acá harías n factorial y abajo haces n menos k factorial y después n menos n menos k. O sea que esto de acá te queda en realidad un k factorial más. Entonces sí, estas dos cosas son iguales. Combinaciones de k en n y combinaciones de n menos k en n. Bien. Entonces, de repente dejo de grabar, así vemos algunas dudas que tengan, ¿no? Bueno, no.